Autoritarismo, historia y problemas de un concepto contemporáneo fundamental. El objetivo de esta lectura, escrita por Cecilia Lesgard, es presentar la historia de un proceso de producción y transformación del autoritarismo. Tiene tiempo y un espacio, se usa la dimensión diacrónica y los usos sincrónicos. El autor Juan Lins utiliza el término autoritarismo para diferenciar el fascismo italiano, el franquismo y el nazismo alemán. En América Latina sirve para contar las experiencias opresivas, represivas del ejercicio del poder político. En los conceptos podemos encontrar autoritarismos como régimen. En los autoritarismos tenemos competitivos, electorales, subnacionales, globales. Y por el otro lado tenemos regímenes híbridos, mixtos, subnacionales, no democráticos. ¿Qué veremos hoy día? Hablaremos sobre la historia del concepto autoritarismo, la definición, su relación con el régimen político, su relación con el totalitarismo y los tipos de autoritarismo y regímenes que existen. Bien, hablemos un poco de la historia del concepto de autoritarismo. Este ha recorrido un largo camino dentro de la política comparada. Recordemos a Juan Lins, que lo utiliza para caracterizar el franquismo y diferenciarlo de distintas experiencias políticas europeas y soviéticas, nombradas o no como totalitarismo. Hablamos del estalinismo, fascismo, nazismo. En América Latina ha servido para referenciar a las formas sorpresivas para acceder al poder y a las formas opresivas del ejercicio del poder. Por los 70s se centra en el ejercicio opresivo del poder, esto que afecta al pluralismo político, rompe la democracia liberal y en contraposición tanto una dictadura con el autoritarismo contra la democracia. Después viene la tercera ola democrática. En la actualidad nombra situaciones que ocurren dentro de la democracia exponiendo la paradoja de la convivencia entre autocracia y elecciones, en el que el autoritarismo no requiere de la acción militar o de la presencia de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo definimos al autoritarismo? Es una forma política que convive, desafía, pervive y cohabita con la democracia, en la que no hay quiebre o ruptura del Estado constitucional de derecho, de un régimen político legal y además está legitimado por voluntad popular. Ahora, ¿cómo podemos tener más conceptualizaciones? A partir de los objetivos calificativos, ha surgido que sea competitivo, electoral o puede ser territorialmente especificativos, cuando se refiere a un autoritarismo subnacional o global. ¿Qué relación hay entre autoritarismo y régimen político? El autoritarismo es un régimen político que tiene un conjunto de reglas, tanto formales e informales, para acceder al gobierno y para la elección de gobernantes. Sin embargo, esta definición de Juan Lins tiene un problema. Es que no analiza las formas de Estado, tampoco la personalidad del líder político, la concentración del poder en este líder, tampoco problematiza los límites del poder presidencial, los controles sobre el poder ejecutivo o la concentración del poder en actores no políticos, como empresarios, medios de comunicación o el poder judicial. Ahora hablaremos sobre la relación autoritarismo y totalitarismo. Según Juan Lins, lo que los vincula es que son formas autocráticas de ejercicio del poder político que no son regímenes democráticos. Se diferencian porque el totalitarismo borra la diferencia entre Estado y sociedad, público, privado e íntimo, entre lo estatal y lo público no político. En cambio, el autoritarismo tiene algo de diferencia y pervive la separación o división. Algo que caracteriza al autoritarismo es un pluralismo limitado en el que sobreviven la idea de propiedad privada y la autonomía moral. En cambio, en el totalitarismo hay un monismo donde solo aplica la ambición del líder, la cual es central. El totalitarismo penetra y destruye las instituciones, grupos sociales y políticos preexistentes, creando otros nuevos que no nacen de la sociedad civil, es decir, son impuestos. Tipos de autoritarismo y regímenes. El autoritarismo burocrático. Bueno, este autoritarismo es un régimen político represivo que anula la expresión de la soberanía popular, restringe a las formas de participación y expresión en los espacios públicos sin suprimir la autonomía individual. Además, limita el pluralismo político, elimina y persigue
la oposición política. El contexto en el cual surge este término, según O'Donnell, que tomó el proceso político represivo inaugurado en Argentina con el golpe de Estado de 1966, en el que combina la modernización con el autoritarismo. Asimismo, él habla de una tipología de autoritarismos, tradicional o oligárquico, populista, burocrático o tecnocracia, donde prima los tecnócratas, dominación autoritaria. Para eso hablaremos específicamente de la teoría política del cambio político, una transición del autoritarismo a la democracia, mediante un proceso gradual y paulatino. La incertidumbre de los procesos considera dos partes importantes, el punto de partida y un punto de llegada. El punto de partida tenemos a la dominación autoritaria y el punto de llegada, una democracia política. En esto se dan dos procesos importantes. El proceso de liberación o apertura, que se inicia con la caída de la dominación autoritaria. Y el proceso de llegada, tenemos a la consolidación o fortalecimiento de la democracia política una vez culminados los procesos de transición desde la dominación autoritaria. En el intermedio tenemos a la dictadura liberalizada o dictablandas que permiten la oposición política, el caso de Chile en el gobierno de Pinochet después del segundo plebiscito o la España posterior a Primo de Rivera. También tenemos las democracias restrictivas o demoduras en los derechos a la participación o en la protección de los derechos individuales. Ahora hablaremos sobre el autoritarismo electoral y o competitivo, una tipología media, mixtura o hibridez. La democracia electoral se caracteriza por elecciones libres, justas y competitivas, que permiten que los partidos ganen o pierdan elecciones, a diferencia de un autoritarismo electoral o competitivo, donde las elecciones periódicas se dan para aparentar legitimidad. Hay pluralismo y competencia multipartidista, pero quebrantan normas democráticas. La oposición siempre pierde las elecciones, sistemáticamente. Según Levinsky y Way, emplean el término autoritarismo competitivo para nombrar a regímenes políticos que realizan elecciones pero no son democráticos. En líneas generales, este régimen político, electoral, autoritario o competitivos, ven a las instituciones democráticas como medios para obtener o ejercer la autoridad política y generar la sucesión presidencial. Este régimen no cuenta con estándares mínimos convencionales para la democracia. Eventualmente podría inclinarse hacia la democracia. Esa es una característica importante. Entonces hablemos un poco más de ese régimen electoral mixto. Con la idea de que este eventualmente podría inclinarse hacia la democracia, consideramos cuatro dimensiones importantes. La primera es la arena electoral, la que permite la competencia y la sucesión presidencial o el recambio de él. Aquí también destaca la cadena de elección democrática, la que busca superar los diferentes problemas que pueden surgir en las elecciones y enturbiar la libertad y limpieza del proceso político. También tenemos la arena parlamentaria, que expresa la voz popular o la voz del pueblo a través de sus representantes. Tenemos al Poder Judicial, cuya independencia y relación con el gobierno son cruciales para la existencia de regímenes competitivos que se inclinen hacia la democracia. Por último, tenemos a la observación analítica de los medios de comunicación, el papel que juegan y el lugar que tienen en relación al gobierno y al Estado. Actualmente es necesario comprender el rol que tiene el Poder Ejecutivo, también sus límites, el Poder Legislativo, el número de sus cámaras, la presencia de oficialistas u opositores. La autonomía del Poder Judicial es clave, la independencia de los jueces, la no judicialización de la política, la independencia de los medios de comunicación del gobierno y del Estado. Las llamadas noticias falsas o fake news, la presión de grupos mediáticos, son necesarios entenderlos y separarlos. Asimismo, la extensión y fortaleza de la sociedad civil es importante y sobre todo la independencia de las organizaciones no gubernamentales. El autoritarismo subnacional, también conocido como un régimen subnacional híbrido o un régimen subnacional no democrático. Estos se encuentran dentro de un territorio del Estado-nación. Por ejemplo, en México tenemos a Oaxaca, una unidad política subnacional. Y nos preguntamos, ¿qué tan funcional pueden ser la existencia de estas unidades subnacionales? Específicamente cuestiona
la relación del gobierno nacional con los gobiernos subnacionales, es decir, los estados y provincias. Por último, tenemos al autoritarismo global. Este no es un régimen político internacional, no es la construcción de un lazo representativo entre gobernantes y gobernados, orden internacional o mundial. Este es un desafío que erosiona el supuesto universal liberal democrático, en el que todos los países deberían ser democráticos. Sin embargo, esto sienta una relación contraria entre autoritarismo y democracia. En este caso tenemos al ejemplo de los Big Five: Rusia, China, Venezuela, Irán, Arabia Saudita. Desafían el optimismo de la tercera ola democrática, donde la política doméstica es restrictiva de los derechos políticos y de las libertades civiles. Muchas gracias.